y la Biblia lo habla muy claro, ¿no? Cómo debe hacerse y toda la cosa. Pero al caminar juntamente con ustedes me doy cuenta que no todos estamos en el mismo canal y es algo que necesitamos comprender y entender. ¿Cuál es la dinámica o el porqué de la oración? Y es algo, vamos a comenzar con todo esto. Vamos a ver todo lo que implica la oración. Déjenme decirles algunas cosas que vamos a ver. Aquí lo tengo. Ya que funciona mi tableta. Vamos a ver, por ejemplo, oye, ¿por qué Dios contesta unas oraciones y otras no? ¿Les gustaría saber? ¿O qué componentes debe tener la oración efectiva? O sea, ¿qué cosas debo incluir en la oración para que realmente funcione? ¿Por qué es necesario orar? ¿O a quién se le debe orar? ¿Y quiénes son los intermediarios autorizados? ¿O los diferentes tipos de oración que hay? ¿O qué onda con eso de la guerra espiritual? ¿Sí les ha tocado haciendo guerra espiritual en la oración, matando, reprendiendo y demás? ¿Y cuáles son los lineamientos que marca la Biblia en general para la oración? Vamos a ver todas esas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué onda con la oración, por ejemplo, también individual, la oración en grupo, con la comunidad de creyentes? Y quiero comenzar con algo muy básico. Y eso espero que lo tengamos muy presente. La Biblia lo ordena. Espera, Dios, que tú tengas una vida de oración. ¿Sí? De hecho, tú ves en Mateo capítulo 6, es el pasaje, es el capítulo que habla mucho acerca de la oración. Viene Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. O sea, Jesús dice, ¿y cuando ores? O sea, no está preguntando si lo haces, está asumiendo de que lo vas a hacer. ¿Sí? Y cuando ores, o más adelante en versículo 6 dice, más tú cuando ores. O sea, lo vuelve a recalcar. Te está diciendo, no es una pregunta, no es un asunto de si oras o no oras. Es un asunto de cuándo vas a hacerlo. ¿Sí? Se espera de los creyentes que se dé esa vida de oración. De hecho, en 1 Tesalonicenses 5, 17 dice un mandato que parece a veces imposible de hacer, es orad sin cesar. O sea, no nos cansemos de orar. O Efesios 6, 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveran en oración por todos los santos. Famosos versículos que yo sé que ustedes ya se los saben, ya los conocen. ¿Sí? O también ves en el caso de Jesús de que no solamente enseñaba la oración en cuanto a cómo debe ser, qué onda con las vanas repeticiones, qué onda con si lo hago en público, en privado y demás. Hasta nos dejó un modelo de oración para que tengamos en mente los ingredientes que debe tener la oración. Pero no solamente nos dio la enseñanza, sino que Él la predicó con el ejemplo. Tú ves en varios pasajes, de hecho uno de ellos es Lucas 5, del 15 al 16, donde dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y luego dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, en medio del ajetreo del ministerio y demás, Él, ¿sabes qué? Busco la forma y me aparto de todo eso para orar. O sea, tú ves que Jesús predicaba con el ejemplo. Y nos daba un ejemplo a nosotros de que a veces ponemos como excusa, es que estamos muy ocupados, es que no tengo tiempo. Y Jesús aquí te pone que, ¿sabes qué? Se hacía tiempo. Se apartaba en medio de todo el ajetreo. Entonces sabemos que tenemos la enseñanza, Dios lo ordena, tenemos el ejemplo de Jesús. Y sin embargo, la oración, las reuniones de oración en todas las iglesias son las más pequeñas. Sí. Son las que muy poca gente va. De hecho, estaba escuchando he escuchado varias predicaciones acerca de esto a lo largo de la vida. Y ese es siempre el mismo comentario. Reuniones, congregaciones de 1,000, 2,000 personas, 500 personas, y en la reunión de oración van unos 10, 12 personas. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué la aversión a la oración? ¿Saben por qué creo? Yo creo que hay varios factores por los cuales tenemos cierta desánimo en la oración.
se compara a otras reuniones. Tú vas a la reunión, por ejemplo, la de alabanza, de oración, y se llena, se empaca, hay una buena enseñanza y más, y tiene chascarrillos. Es algo que tengo que proponerme hacer en estas próximas reuniones. Pero cuando habla de oración, muy poco. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que simplemente no vemos resultados. ¿Qué pasaría si hubiera resultados de tus oraciones? ¡Wow! O sea, la posibilidad de hacer cosas que sucedan por medio de la oración. Estaríamos súper incentivados a orar. Y también otra causa yo creo que es porque no entendemos su propósito ni su importancia. No vemos realmente qué tan importante es. Cuando pensamos de, oye, es que avanzar al reino de Dios, hay que hacer la obra de Dios, es ponte a chambear, ¿sí? Y agrégale algo de oración, ¿sí? Pero no vemos la importancia que conlleva eso. Pero la oración es sumamente importante. Y es algo que Dios me estaba hablando, me estaba enseñando acerca de esto y desde hace varias semanas. Y es algo que le estaba comentando a mi esposa. De hecho, mi esposa fue como que, ay, por fin, porque ella viene de un ministerio de oración. De hecho, comenzó grupos en su casa de oración y se reunían un montón de jóvenes hablando. Todavía no me imagino eso, ¿sí? Pero ella me dice que es así. Pero lo importante de la oración es porque hay varias causas de la importancia de la oración. Una es que es el medio de comunicación con el cual nos relacionamos con Dios. Entonces, oye, ¿cómo te relacionas con Dios? La oración es el medio. Hay otras formas en las cuales Dios puede relacionarse contigo. Hay gente que dice, es que yo le encuentro la naturaleza y demás, pero el medio por excelencia siempre ha sido y siempre será la oración. ¿Sí? Entonces la oración es básica para tener una comunión y una relación con Dios. También lo usamos para desahogar nuestras cargas. En Filipenses 4:6 habla acerca de eso. De hecho, nosotros hemos aprendido aquí con los talleres que hemos dado que la oración es un ingrediente clave para desahogar nuestras cargas, nuestros dolores emocionales. Sin eso no hay sanidad emocional. También vemos que lo usamos como un medio para pedir auxilio, salvación, como viene en Joel 2:32. Hemos estado muchas veces en problemados y ahí sí, oh my goodness, buscamos a Dios en oración con todo ruego y súplica porque sabemos que necesitamos de su intervención. Y hay personas que, recuerdo algunas predicaciones de más joven que llegaba, nos comentaba el pastor que llegaba gente con él y dice, oye, ¿por qué siempre estoy en problemas? Y dice, pues chiquito, seguramente porque Dios se ve que si te da solución a todo, pues no te le aparecerías en su presencia, así tan siquiera tienes una buena razón, una buena causa para buscarlo. Pero qué patético que solamente sea porque estás en problemas. Pero sí pareciera que pues sucede con muchos cristianos, o con mucha gente. También Dios ve la importancia de la oración porque es lo que usamos para desatar, para avanzar el reino de Dios, sus propósitos en la tierra. De acuerdo a Mateo 6:10. Pero sé que ustedes han meditado algo acerca del tema. Lo estoy con cara de no. Bueno, asumimos que han meditado algo acerca del tema. Porque yo también, cuando comenzaba, decía, ¿por qué es necesario? ¿Por qué Dios me pide que ore? ¿Se han preguntado? ¿Por qué? O sea, si Dios, al final de cuentas, hace lo que Él va a querer, sí. ¿para qué oro? Sí. O sea, bueno, eso es otra cuestión. O sea, Dios sabe lo que quiere. Isaías 46:10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Entonces dices, Señor, si tú haces lo que tú quieres, o sea, ¿cuál es el chiste de que yo venga y te presente una petición? A fin de cuentas vas a hacer lo que tú quieres. O la otra interrogante, ¿no? Que también me venía cuando estábamos comenzando la oración. Lo que decía Emily. ¿Acaso no sabe Dios lo que necesitamos antes de que se lo pidamos? O sea, Dios sabe, dice Mateo 6:8. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, ¿para qué la molestia, Señor? O sea, si tú ya sabes, así como que, Señor, hoy te pido por lo que tú ya sabes. Y ya, fin del comunicado. Así oraba. Bueno. ¿Se imaginan? Así como que mientras que otros desgastándose 2, 3 horas en oración, otros de abusadillos. Señor, que hoy ya sabes. Por lo que tú ya sabes, Señor. Sí. Y dices, bueno, son interrogantes muy válidas. Dices, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Dios hace al final de cuentas lo que Él quiere y al final de cuentas también Él sabe lo que necesitamos. ¿Para qué pedírselo?
Él nos ama, Él ve por nosotros. ¿Por qué? ¿Se han preguntado? O yo era el único raro así como que, ay, Señor, ¿qué onda? Explícame. Y saben, esto es lo que vamos a ver el día de hoy para entender la importancia o el porqué de la oración. Si tú no entiendes esto, no le vas a hallar sentido a este mandato, a esta tarea que todo cristiano debe tener de orar. Es muy importante. De aquí vamos a comenzar el día de hoy. ¿Por qué orar? Sí, tiene que ver con el propósito por el cual fue creado el hombre. Sí, tiene que ver con los designios de Dios y en la expresión de su soberana voluntad para con el hombre y con la tierra. Tiene que ver con el por qué fuimos creados el ser humano. Sí. Y la Biblia menciona en Génesis 1, del 26 al 28, para qué fue creado. Sí, dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí tú ves cuando Dios majestuosamente dice, bueno, ya terminamos de crear los animalitos y demás, vamos a crear al ser humano. Y lo pone como el Señor del mundo. Al darle dominio sobre la tierra, sobre todo lo que Dios había creado, te está diciendo, sabes que tú eres el Señor. Todo lo que estás aquí va a ser por medio de ti. Te estoy dando la autoridad y la responsabilidad de que tú vas a dominar la tierra. Y eso lo remarca, si acaso no nos entendió, eso lo vuelve a remarcar en otros pasajes como el Salmo 8, del 4 al 8, dice, ¿quiénes son los hombres para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños, las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Fíjate lo que dice. Dios crea a la tierra y nos pone como los reyes, los señores sobre todo lo que sucede aquí. Y no es a cualquier persona, no es a cualquier ser, mejor dicho, es al ser humano. Y el ser humano tiene una característica muy singular. El ser humano, tú ves en los primeros pasajes de Génesis, capítulo 1, ves que Dios creó al ser humano. Cuando Dios habla de creó el espíritu del ser humano, ¿sí? Que se le crea de la nada. Así, crear la palabra es hacer algo de la nada. Y creó nuestros espíritus a la imagen y semejanza de Dios. Y luego tú ves el capítulo 2 que dice, Dios formó de la tierra al hombre y puso en él el espíritu. Nuestro espíritu, ahí fue donde puso el hombre. Somos seres espirituales, así como Dios tiene espíritus, que están ocupando trajes de tierra en la tierra para podernos mover sobre la tierra. Pero no es un traje de tierra común y corriente. O sea, no tenemos forma de animalitos. Tiene un DNA particular que te hace caer dentro de la categoría de ser humano. Entonces tienes un cuerpo y un espíritu. Y tu cuerpo tiene un DNA humano, tienes autoridad legítima sobre la tierra. ¿Sí? Y eso es muy importante porque lo que Dios puso sobre el hombre, esa autoridad, estableció que todo lo que se hace en este mundo se va a hacer por medio de su representante. ¿Por qué crees que nos creó Dios a su imagen y semejanza? Dios básicamente dijo, ¿sabes qué? ¿Alguien de aquí ha tenido un negocio o algo? Sí. Sabemos cómo opera la mecánica. Tú abres un negocio, un changarro, lo que tú quieras, y pones a alguien que funja como tu representante, que haga todo eso. Y si es un negocio realmente, él se va a encargar de todo. Sí. Y es lo que Dios hizo con el ser humano. Nos puso aquí a cargo. Y todo lo que suceda aquí en la tierra, adivinen por medio de quién se va a hacer. Por medio del ser humano. No porque Dios no pueda, es porque para eso fue creado el ser humano. Entonces todo lo que va a ser aquí va a ser necesariamente realizado, desatado por el ser humano. Y Dios no va a saltarse esa regla porque Él la estableció. ¿Sí?
Fíjate lo que dice Amós 3:7. Dice, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. ¿Qué hueso? ¿Cuál es la necesidad de Dios de informar eso al ser humano? Simplemente lo y listo. Dice, no, se lo aviso porque ellos tienen que estar involucrados en todo el quehacer de Dios aquí en la tierra. No hace nada sin informar a sus siervos. También menciona otro pasaje que en Ezequiel 22, 29 al 31, que si no te pones en la brecha, por ejemplo, Dios no va a intervenir. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, el pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué grueso? Está diciendo, ¿sabes qué? Estaba buscando a alguien, ¿sí?, para desatar mi gracia, mi misericordia, y no hubo nadie que se pusiera como intermediario entre yo y el pueblo. ¡Qué fuerte! O sea, a tal punto que si el hombre no participa, no hace algo, las cosas que Dios quiere hacer, no se desatan. Por eso también en Mateo 18, 18, menciona a Jesús y dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Te estás dando cuenta de lo que esto implica? Está diciéndote que tu quehacer, tu participación como hombre va a tener repercusiones espirituales. Lo que hagas o deshagas va a repercutir en el ambiente espiritual. Por eso, tú ves comentarios en Santiago 4:2 que te dicen franca y llanamente que cosas no suceden si no oras. Santiago 4:2 dice específicamente, no tienen porque no piden. Hablando de la oración. ¿Te imaginas pensar que hay cosas en tu vida o cosas dentro de la obra que Dios quiere hacer en la tierra que no se estén llevando a cabo por tu falta de oración? Qué fuerte, ¿no? Te pone a pensar, o sea, Dios podría hacer eso, podría limitar por mi oración o por mi falta de oración. Sí. Sí. Y es que tienes que entender esto. Si Dios nos hiciera a un lado, al ser humano, sí, porque dice, oye, no estás funcionando, no estás haciendo las cosas que yo quiero que hagas como debe ser, y nos hiciera a un lado, nos robaría nuestro propósito. Si Él interviniera directamente, ya no tendría razón de ser, de existir, porque Dios ya está haciendo lo que a ti te ha tocado, Dios ya lo está haciendo directamente. Y con eso, con el solo hecho de hacerlo así, porque a veces pensamos, ¿por qué Dios no viene y lo hace directamente? Porque si lo hiciera, te robaría tu razón de ser. No tendrías ya causa por la cual estar vivo. Sí, pero Dios no hace eso. ¿Sabes lo que hace Dios? Lo que hace Dios es que redime tu propósito como ser humano. No lo elimina, lo redime. Por eso entendemos con la redención es, estás en el lugar equivocado haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios y te pongo en el lugar correcto para que hagas la voluntad de Dios. O sea, no te desecho, te ayudo a que te acoples o te moldes a mi voluntad. De hecho, por eso entendemos la diferencia entre inspiración y canalización o escritura automática. ¿Sí les ha tocado personajes que llegan a hacer la canalización, llega un espíritu y empieza a tomar control de ellos, empiezan a escribir en escritura automática? ¿Sabes cuál es la diferencia entre eso y inspiración? La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Pero cuando habla de inspiración, no habla de que llegó el Espíritu de Dios y los poseyó y estaban ellos en trance y estaban así con la mente en blanco y no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No. Cuando habla de inspiración, está hablando de que los pensamientos, la voluntad, los sentimientos de esa persona estaban alineados a la voluntad de Dios y era esa persona escribiendo, pero
dentro del orden de Dios, de tal manera que fluían los pensamientos de Dios. Por eso tú ves en la Biblia que esa escritura inspirada reflejas, ves, no dejas de ver el autor. Las cargas, las preocupaciones, el estilo y todo eso, porque es el autor, pero está alineado a Dios, a la voluntad de Dios. Como tú fuiste diseñado a la imagen y semejanza de Dios, lo único que tienes que hacer es alinearte, porque tú reflejas algo de la gloria de Dios. Entonces, cuando estás inspirado, estás fluyendo tú en el diseño original. Estás tú fluyendo de acuerdo al orden de Dios para tu vida en ese momento. Cuando es una canalización, cuando es una escritura automática, lo que sucede es que estás en un lado. Sabes que tú no me sirves y déjame ocupar tu cuerpo para hacer las cosas en tu lugar, porque tú nomás no las haces. ¿Y sabes quién hace eso? Satanás. ¿Por qué digo que es Satanás? Porque Satanás es el único que no le interesa redimir tu propósito. No le interesa ponerte en todo el orden de Dios. A él le interesa es ocupar tu cuerpo para hacer sus cosas a través de ti. Y es lo que hace. Por eso tú ves al endemoniado y demás, y está los espíritus controlando al endemoniado gadareno, y están hablando por él y están tomando control de él. Cuando tú ves en el Nuevo Testamento, tú ves que somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te controla. Te ayuda, por ejemplo, el querer como el hacer, pero tu voluntad sigue siendo. ¿Sí? No te hace a un lado. Lo que hace Dios es, busca tu conversión y santificación versus una manipulación. ¿Sí? ¿Por qué crees que el Señor invita a la gente a que se entregue a Él? ¿Por qué no toma control de Él así a la fuerza? ¿Has escuchado el pasaje de famoso Apocalipsis 3:20 que dice que yo soy la puerta y llamo? Él es todo un caballeroso. Es todo un caballero. Él va a esperar a que tú acciones tu voluntad para que Él venga a ayudarte, Él venga a tu vida. Si no, eso sería manipulación, sería control, sería chantaje, y eso es obra del enemigo. Entonces, cuando estamos operando de esta forma, lo que hace Dios es que, por eso utiliza la conversión, que es una expresión de la voluntad libre y soberana del ser humano para, Señor, yo quiero que me ayudes, yo quiero entregarme a ti. Y la santificación, ¿qué hace la santificación? Es un proceso del Espíritu Santo y tu voluntad involucrada para llevarte a alinearte a la voluntad de Dios. Y en episodios, en aspectos en tu vida, todos hemos sentido aquí, ustedes me han platicado, cómo hemos hablado palabras y sientes que es Dios hablando a través de ti. ¿Se acuerdan? Cosas que tú dices, wow, está fluyendo. Porque en ese momento estás completamente alineado. Tu persona está completamente alineada a la voluntad de Dios. Y estás hablando de lo que Dios estaría hablando. Por eso, Dios opera de esta forma. Lo que hace Dios, en vez de desecharte como ser humano y quitar tu propósito y Él intervenir directamente para hacer las cosas, Él te va a rescatar, te va a reformar por medio de la santificación para ponerte a ti a trabajar. Porque fuiste creado para eso, para aceptar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso tú ves el proceso de la redención del hombre. ¿Por qué creen que tuvo que ser necesaria la encarnación de Dios? Que Dios hiciera hombre. La encarnación tiene que ver con la redención del hombre en términos que a veces ni siquiera nos imaginamos. Con la caída de Adán y Eva y el resto de la humanidad, porque todos hemos pecado, vemos el fracaso del ser humano. Vemos que nos alejamos de Dios, de su voluntad, y como dice Romanos 3:23, hemos caído de la gloria de Dios. ¿Sí? Le fallamos al blanco. Pero con la redención con Jesús y con su iglesia, vemos el éxito del hombre en varios sentidos. ¿En qué sentido? En que, primera, Dios salvó al hombre siendo hombre. Quiero que imagines esto. Dios no vino en la forma de Dios y sabes que te voy a salvar. Sabes que voy a salvarte siendo un hombre. Lo que hizo fue dignificar nuestra raza humana, como habíamos querido, dignificarla con esa obra de redención en la forma de hombre. ¿Sí? Salvó al hombre siendo hombre y con eso vino la glorificación del ser humano. O sea, es uno de nuestra especie que vino a efectuar la redención humana. ¿Sí? Y no solamente vino a ser uno de nuestra especie, sino que Dios mismo consideró, tuvimos el privilegio que se hizo uno de nosotros. Y eso lo que vino a hacer, vino a glorificar al ser humano.
Por eso tú ves alguno de los títulos de Jesús, uno de los títulos favoritos. Dice la Biblia en Juan 1:13 que y el verbo, o sea, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios, gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero uno de los títulos que Jesús utilizaba y le fascinaba, era muy común, utilizaba el título de Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre va a hacer esto, y va a tener y el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? O sea, estaba remarcando su humanidad. Soy enteramente humano. No hice chantaje, no hice un supercuerpo diferente al de ustedes. Soy completamente humano. Y es en Jesús un hombre que, por medio de él, que se lleva a cabo la redención y se rescata el ser humano. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente Dios, cuando caímos por causa del pecado, no eliminó el propósito, sino lo vino a redimir. Y eso es por sí una obra de redención tremenda. Pero no solamente vino a redimirlo así, sino en la forma de ser humano. Lo cual nos trae una gloria inmensa a nosotros, porque es uno de nuestra especie. Y era tan necesario esto, porque habíamos visto en el principio, todo lo que sucede aquí en la tierra tiene que ser por medio del ser humano. Y si Dios quería llevar a cabo la obra de redención, no podía hacerla de otra forma más que en la forma de hombre. A tal punto, tú ves que en la Biblia es Jesús el que lleva a cabo no solamente la obra de redención, sino que lleva a cabo la obra de juicio para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tú lees Apocalipsis y tú ves que es Jesús, un hombre, quien desata los juicios del Apocalipsis para traer el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 5. Comienza con, estaba el Señor en el trono y le voy a leer el pasaje. Viene Apocalipsis 5 del 1 al 5. Dice, luego vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Un rollo con sellos. ¿Sabes qué tenía este rollo con sellos? Tenía los juicios de Dios para poder desatar su reino. Porque antes de que venga su reino, tiene que poner en orden la casa. Y está diciendo, ¿quién es digno? Y cuando está hablando de quién es digno, está hablando, ¿hay algún ser humano que pueda desatar esto? Y fíjate lo que dice, pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Está diciendo, no había nadie que pudiera arrojar el reino de Dios aquí en la tierra, que pudiera arrojar los juicios de Dios para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Pablo Juan sabía de las implicaciones y por eso estaba llorando. Esto era como que, entonces, ¿quién? Y luego dice, entonces comencé a llorar amargamente porque no encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Y es por Jesús que se desata todo el castigo a los malos. Si he visto las películas, ¿no? De que sabemos que al final los buenos van a ganar. Sabemos eso. Y es como que una liviana, así como que estás tranquilo de que al final los buenos ganan. Imagínate la película en la que los malos ganen. Bueno, ese iba a ser el desenlace si Jesús no hubiera ganado. Aún siendo Dios. Porque era necesario que un ser humano trajera el orden de Dios y la redención y la victoria de los justos. Sin eso no se podía desatar el reino de Dios aquí en la tierra. Imagínate las implicaciones. Por eso Juan sabía, si no hay nadie, estamos fritos. La maldad va a gobernar y los buenos no van a vencer. Y no hay esperanza para nosotros. Pero es por medio de Jesús un hombre quien desata los juicios de Apocalipsis y trae el reino de Dios. De hecho, ves en 1 Corintios 15, del 25, versículo 25 y versículo 24, donde menciona que era necesario que un ser humano pusiera la casa, la creación de Dios en orden para poder traer a Dios de vuelta, al Padre de vuelta a la creación. Dice, es necesario que Cristo reine hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies.
versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Sabes lo que estaba haciendo? O sea, estaba diciendo, y esto me fascina porque ¿por qué no lo hizo Dios directamente? Por el propósito por el cual fue creado el ser humano. Era necesario que un ser humano pusiera la casa en orden antes de invitar a Dios de vuelta. Era necesario que un ser humano trajera el reino de Dios de vuelta para que Dios pudiera habitar. ¿Qué pasaría si Dios viniera directamente y no está la casa en orden? Juicio y destrucción. Sí. Porque Él no puede tolerar el pecado. Si Él está alejado y ha mantenido la distancia, nosotros es por pura gracia y misericordia. Y por eso tuvo que hacerse en forma de hombre. Entonces tienes esta dinámica donde ves que Dios tuvo que hacerse hombre para redimir nuestro propósito y para que un ser humano pudiera traer de vuelta al reino de Dios aquí a la tierra. Y no solamente es Jesús, sí, somos nosotros, las personas, la iglesia que Jesús ha redimido, que venimos juntamente con Él para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, esto contesta algunas preguntas que seguramente algunos tenían, y si no, asumo que las tenían, de ¿por qué era necesario que Dios se encarnara, se hiciera hombre para salvarnos? ¿Por qué? Ahora ya sabes por qué. Era necesario que todo, la salvación, la redención y el orden de aquí se hiciera a través del ser humano, porque Dios le delegó la tarea al ser humano. Si Dios nos quitara un lado, estaríamos fritos. Con eso estaría eliminando nuestro propósito. Ya no me sirven para nada. Sí, ya no tendrías razón por la cual vivir. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no envía a los ángeles a predicar el Evangelio? ¿Por qué no envía, oye Señor, si es tanta la urgencia, si es todo, la gente está perdiendo, ¿por qué no envías a tus ángeles? Nosotros somos bien papanatas para esto y los ángeles son más poderosos y más altos, más guapos, o sea, tendrían más sex appeal para compartir tu Evangelio. Por la razón por la cual es porque es un asunto nuestro, es enteramente humano. Somos los reyes y señores de la tierra y Dios no va a hacer nada sino a través de ti. ¿Estás consciente de la dinámica de esto que implica? Por eso hay una frase de John Wesley, que dice, al parecer, el hombre sin Dios no podrá. Y Dios sin el hombre no hará. ¿Sí? Esto es lo que te está diciendo este principio. Al momento de Dios crear al ser humano como rey y señor en la tierra y delegar la autoridad para que todo lo que se haga aquí se haga por medio del ser humano, te está diciendo, ¿sabes qué? Dios no va a hacer nada sin por medio del ser humano. Y por parte del ser humano, Dios no puede hacer nada sin Dios. Estás viendo en la idea original que Dios tenía, hacer trabajo en equipo. Tú y Dios trabajando siendo un equipo.